Ya está con nosotros el candidato al Congreso de la República, Tulio Gilbonio, por el partido Runa, con el voto de Gilbonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte en el programa de hoy para hablar temas pues que interesan a la colectividad, no solamente de Lema Este, sino también a nivel nacional. Buenas tardes, Tulio. ¿Cómo está, Wilson? Felicitaciones por tu programa y un saludo especial a todos los seguidores de Star TV. Hemos estado conversando con el ex ministro de Economía, doctor Carlos Rivas, y nos hace entender de que, verdad, que estas encuestadoras y todo lo que se podía darse en el día de mañana último, porque sabemos que mañana es la última encuesta que puede salir y determinaría pues todo el engranaje, el trabajo proselitista, un tanto engañosa. Entonces nos decía que él no cree en estas encuestas. ¿Usted qué cree, también Tulio Gilbonio, al respecto? Mire, las encuestas no es para creer, porque ya lo demostró el mismo Montesinos, cómo cobraban, cómo operaban. Entonces, a través de esta historia electoral, desde que tengo uso de razón, estos señores han manipulado, las encuestadoras han manipulado la voluntad popular, la voluntad electoral. Así es que en estos tiempos ya nuestros jóvenes, nuestros adultos, saben perfectamente que estas encuestadoras lo único que llevan es encaminar a sus candidatos ya premeditadamente, ¿no?, en complicidad con una parte de la prensa que les sirve para que todos los días estén diciendo este es el tal candidato y tal candidato. Y no miran a los verdaderos candidatos, chicos, que sí quieren trabajar por el país, que les deja pues en la sombra, en la penumbra de las encuestas, pero ese es adrede. Pero el pueblo es la mejor encuestadora. Yo sé que este 11 de abril el pueblo va a dar la talla y va a sancionar a todos estos politiqueros que año tras año han venido haciendo de las suyas con la gobernabilidad del país. Y no solamente eso, sino también yendo ya partiendo de una óptica pues muy evidente, ponen a un partido, a un candidato en primer lugar con un porcentaje necesario y a los restos le ponen pues como un empate técnico, es decir, 5 candidatos en el mismo lugar, en segundo lugar, teniendo en cuenta el empate técnico. O sea, ¿qué significa esa estrategia? ¿Para qué? ¿Para confundir? ¿Para tratar de cómo escoger a uno de ellos? ¿Qué significa esto para ti, Tulio Gilbonio, como candidato al Congreso de la República que estás postulando? Ese empate técnico ya suena pues a decir, ¿no?, que estos son mis candidatos y cualquiera de ellos que gane es lo mismo. Bueno, el pueblo, yo ya confío en el pueblo, confío en este pueblo electoral que sí va a dar la talla y nuevamente mi confianza en ellos, lo que ellos decidan que sea este 11 de abril. Teniendo en cuenta de que en esta última debate que ha promovido el Jurado Nacional de Elecciones, Ciro, el candidato de Runa, ha salido pues también muy bien parado. ¿Qué piensa usted al respecto? Así es, no era muy conocido porque no le daban prensa, no le daban la real comunicación, pero ya que está ordenado por ley, en este debate tenían que darle el espacio y bueno, lo ha aprovechado muy bien y sabemos que el quechua también es nuestra lengua mater, que no se puede negar, que muchos, los mismos de prensa y otros candidatos no entendieron nada, pero Ciro sí se hizo entender a ese pueblo, a 8 millones de quechuahablantes a nivel nacional. Bueno, ha llegado con su mensaje, ¿no? Y también ha llegado en la lengua española, en nuestra lengua peruana, a los demás. Yo creo que Ciro se ha dejado entender y tiene la mejor intención para con el país. Lo que dice la prensa y algunos especialistas ya han tenido que valerse de un traductor es que Ciro, el candidato Ciro, ha insultado a los restos de candidatos, o qué piensa, o qué fue, cuál es la verdad del tema. No ha habido ningún insulto, sino ha habido una comparación, pero que en el quechua a veces se puede de alguna forma querer llevar a otro entendimiento. No, lo que ha querido es aclarar las cosas, ¿no?, que va a castigar a estos malos políticos, eso es lo que ha querido decir. Y bueno, los demás pues como están buscando de alguna forma desprestigiar ya a un candidato que seguramente ya está subiendo en las encuestas y no quieren sacarlo, no quieren decirlo,
pero de esta manera quieren opacarlo nuevamente, ¿no? Pero sin embargo, la muestra de simpatía ha permitido que todo esto conozcan y la gente se sincere pues con este candidato que viene de abajo, que es un candidato del pueblo para el pueblo y con alternativas muy claras, muy evidentes y muy certeros, sin ir más allá de la popularidad, del populismo, del tecnicismo. ¿Qué piensa usted sobre el particular? Así es, Ciro Gálvez representa la verdadera peruanidad. No, él no tiene ninguna emoción en demostrar lo que no es. Él es realmente un peruano neto, quechohablante, que quiere a su país y que está cansado también, como muchos, que tantos gobernantes lo único que han hecho es defraudar al país, ¿no? Haciendo contratos leoninos en contra del país y por lo tanto en perjuicio de todos los habitantes. ¿Cómo es posible que estemos pagando pues un gas el más caro del mundo? ¿No? Estén contaminando ríos, estén pidiendo exoneraciones de impuestos, tributos, atropellando a las comunidades campesinas. Yo pienso de que aquí ya pues cansa tanto atropello. Hemos soportado 300 años del dominio español, ahora 200 años del dominio del criollismo. Entonces siempre hay un basta, y yo creo que el Perú está pidiendo esto, pare a esto y empezar nuevamente la reconstrucción del país con los verdaderos peruanos que aman esta patria. Uno de los candidatos que está al margen ya del empate técnico, muy aparte de Johnny Lezcano, ha manifestado pues de que Odebrecht ni un momento, ni 24 horas, y él llega a ser presidente, inmediatamente destituyó a Odebrecht. También escuché la entrevista del profesor Castillo, que también dijo, él pone 78 horas. En este caso, el candidato Ciro Gálvez, en la cual usted representa también como congresista que está postulando, ¿cuál sería la posición frente a Odebrecht? Odebrecht de ninguna manera debería quedarse un segundo más en el país. Es más, debe ser procesado, ¿no? Y pedir una indemnización por cuántos millones ha defraudado al país. Entonces, no solamente que se vaya, sino que pague todo lo que realmente ha causado el daño económico que ha hecho este país. Otro de los temas que se ha estado ya hablando muy en claro es sobre tu propuesta, Tulio Gilbonio, como candidato al Congreso de la República. Usted está muy empecinado, muy dedicado a querer cambiar la constitución política del Perú, y ese es uno de tus labores como caso de llegar a ser congresista, pero sin embargo para muchos esto no les parece bien. Entonces, ¿cuál sería certeramente una decisión final sobre el tema de la constitución política del Perú, de normalizar, cambiar leyes? ¿Cuál sería el objetivo principal de todo esto? La constitución tiene que ser la verdadera voluntad del pueblo democrático del Perú. Y por lo tanto, habiendo tantos pueblos desconocidos por esta misma constitución, habiendo sido esta constitución formada, reformada por un grupo de personajes que la mayoría están en la cárcel, ¿no? Han diseñado una constitución a su medida, no pensando en el Perú, sino pensando en intereses particulares. Entonces, la constitución tiene que representar un país y cuidar su soberanía, su ingreso económico, el respeto a sus habitantes, y por lo tanto no está dándose con esta constitución. Tiene que ser reformada, ¿no? En una constitución donde participen todos los peruanos de distintas lenguas, razas, etnias que tenemos. Entonces, tiene que tenerse una constitución de todos los peruanos, que se discuta punto por punto, ¿no? El derecho laboral, el derecho económico, social, político. Y si bien es cierto, es buena las inversiones, pero que hagan con el sumo respeto, no estar interviniendo en política, pidiendo exoneración. Entonces la riqueza se está llevando gratis. Entonces, ¿de qué va a vivir este país? ¿De qué se va a superar? Si todo lo están regalando o todo están con favoritismos. Se tiene que reformar esta constitución. Claro, los que están viviendo felices porque se están llenando de dinero, mal habido por cierto, entonces, ¿qué van a querer cambiar? Pero el Perú tiene que ser consciente que se tiene que cambiar. El Perú es para todos los peruanos, no para unos cuantos. Así es que, de esa manera, pensando de ese punto, se tiene que reformar esta constitución. Según especialistas constitucionalistas dicen de que
Bueno, el cambio de las normas constitucionales que se cambien no solucionarían los problemas del Perú en su totalidad, porque no se trataría de leyes, porque hay miles de leyes que están hasta por gusto y más bien se tendría que anular leyes. Entonces es un tema ya de conducta personal, profesional, ética y moral. ¿Qué piensa al respecto, Tulio Gilbonio? Sí, tiene que ver mucho con la ética moral, ¿no? El Perú es un país donde ha venido pues de una invasión española, donde ha venido gente indeseable, ¿no? Y de ahí ha venido la procreación del mal, y que a veces venimos arrastrando hasta hoy. Pero ¿cómo se genera, cómo se regenera eso? Hay que sancionar drásticamente los actos de corrupción, y eso hay que plantearlo en la Constitución, en la nueva Constitución, y si no se puede reformar algunos puntos de esta Constitución para llegar a ese punto. Los actos de corrupción no se puede estar tolerando con unas penas benignas, ¿no? ¿Y quiénes tienen que hacer esas penas? En el Congreso. ¿Y quiénes están comprometidos con estos actos de corrupción? El Congreso actual, o ni para atrás. Entonces, los nuevos valores que lleguen tienen que hacerlo, tienen que sancionar drásticamente. Ahí lo van a pensar dos veces. Y poner en actividad a todas esas instituciones que realmente fiscalicen a estas instituciones donde el Estado, donde hay actos de corrupción. Esta Contraloría tiene que estar potenciada de tal manera que sea autónoma, como el caso de la Fiscalía, ¿no? Y estos dos actuar directamente para combatir la corrupción. Si no es así, pero esto tiene que venir desde la Constitución. Entonces, esta Constitución que avala la corrupción no puede proseguir sabiendo que se van más de 23.000 millones de soles en pérdidas solo por actos de corrupción. ¿Cuántas horas daríamos? Entonces, por eso, hay mucha gente que quiere que no se cambie porque de alguna forma se beneficia de esta Constitución. Pero el Perú en sí, el Perú entero, está en pérdida. Así es que hay que reformar lo que está mal. Es decir, usted va a insistir en este plan de reformar la Constitución, que cree que eso puede favorecer para una buena gobernabilidad aquí en el Perú, teniendo en cuenta que la crisis política está terrible. Ahora, este tema también se le ha preguntado pues a otros que ya tienen experiencia, Tulio, por ejemplo, Catherine Ampuero, ¿no? Ella también quiere, por ejemplo, fortalecer. ¿De qué manera se puede fortalecer pues, la Contraloría General de la República para que tenga autonomía en sancionar? Porque eso también es otro tema, que cuánta denuncia, por ejemplo, aquí en el ámbito local, en el ámbito nacional, duermen en el suelo justo y la Contraloría no se pronuncia hasta el momento. Entonces, ¿cómo hacer para devolver la autonomía institucional que pueda prevalecer y ejercer el derecho sancionador, Tulio Gilbonio? Ese es el gran problema. Bueno, la Contraloría pertenece al Congreso, o viene desde ahí. Por eso es que muchos políticos comprometidos en corrupción están locos de estar en el Congreso para manejar la Contraloría, ¿no? O sea, para manejar el control, ¿no? Para que no les llegue el peso de la ley. Entonces, la Fiscalía es autónoma, hay que también que sea autónoma la Contraloría. Por ahí podría empezar. Y además tener leyes ya, con sanciones drásticas, como el Código Penal. Mire, la más cara por sacarle al Perú los millones que se llevan por estos contratos, que se llevan por bajo de la mesa, le puedes, si es que le encuentran, si es que lo sorprenden, de 6 a 15 años. Esa es una pena benigna al que le roba miles de millones al Estado. Tiene que ser una pena mínima de 20 años a cadena perpetua, si es que no se aprueba una pena de muerte. Así de simple. Ahora, otro de los temas que también es de una labor muy profunda, una labor muy certera por parte de lo que hoy pretende ser congresista, Tulio, es de que el Poder Judicial está politizado. O sea, el Ministerio Público está politizado. El Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia está politizada. Entonces, lo que aquí el gran trabajo a realizar es cómo devolver la institucionalidad que está, pues, que está siendo visto de esta manera. Y se ha visto certeramente cómo actúan, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra hasta el momento, cómo ha actuado Zoraida Ábalos. Entonces, toda esta situación
Es una labor precisamente que recae la responsabilidad de los hoy que quieren ser padres de la patria, en este caso como congresista, que es el segundo poder del Estado, de legislar toda esa situación. ¿Cómo haría Tulio Gilbonio para aportar? Porque creo que solo no vas a poder solucionar. Eres un ente que eres un mecanismo que se puede dar ¿para qué? Para devolver la institucionalidad de esos poderes que están enquistados políticamente. ¿Qué hacer al respecto? Justamente, por eso se quiere cambiar la Constitución, porque esta Constitución permite la politización de los poderes del Estado, que deben ser realmente apartados, diferentes, cada uno es un poder distinto a la otra, que se autocontrolan uno a otro. Pero si está politizado, están teniendo injerencia, ¿no? Tanto el Ejecutivo en el Congreso, el Ejecutivo en el Poder Judicial, entonces no se está cumpliendo con la independencia de estos poderes del Estado. Queremos poderes del Estado totalmente independientes y que cada uno haga su trabajo, no que esté pendiente del otro poder, no, jamás, para nada, eso no está permitido. Pero sin embargo, intrínsecamente está así relacionado, politizado todo, ¿no? El que llega al poder lo tiene todo controlado, ya sea desde el Congreso, del Ejecutivo o del Poder Judicial, todos amañados. Pero ¿cuándo va a funcionar esto? Cuando sean totalmente independientes cada poder. Por eso en la Constitución hay que poner, aunque sean más articulados, que aclaren esto, que está totalmente prohibido una relación de dependencia de un poder con otro poder, ¿no? Al mínimo detalle, una investigación, porque cada uno tiene que hacer su trabajo, otro legislar, el otro administrar el Estado y el otro judicializar todos los actos, delitos que vengan de donde vengan, ¿no? Nadie tiene corona, así sea gobierno, congresista, sea presidente, quien sea, esté comprometido en actos ilícitos, ahí está el Poder Judicial para sancionarlo. El poder del Congreso está para hacer las normas para que cumpla el Poder Judicial y que cumpla el Ejecutivo. Entonces, hay cosas que hay que poner muy claras y tener entes autónomos como tanto la Fiscalía y la Contraloría y la Corte Suprema para que vigile a estos altos mandos políticos. Si no, no vamos a sobresalir. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren que se cambie esta constitución? Justamente los que están comprometidos, ¿no? Los que ya viven años tras años, que sí les ha caído la medida esta constitución. Pero esta constitución no le hace ni un bien pues al país, ¿no? Y el país la conformamos todos los 33 millones de peruanos. Así es que hay que buscar una equidad, que esta constitución sirva para que controle todos los entes estatales y que sancione con unas leyes penales drásticas. Sí se puede, pero yo creo que todo aquel nuevo congresista que va cansado de todo esto, de esta política tradicional, quiera cambiar. Yo realmente confío en que los nuevos personajes que lleguen van a ser congruentes con estas ideas, porque se trata del país. El congresista va a representarlos, ¿no? No es que se adueñe ya de ellos, sino a representar. Y por lo tanto, tiene que dar la talla de representación y trabajar por este país. No trabajar para unos cuantos, para un partido político, para un caudillo, no. El nuevo congresista que llega va a trabajar para el país entero. Así es que hay que pensar así y hay que dar la talla, hay que demostrar en ese campo. Para eso pedimos la representación, para dar beneficios a este país, sin atropellar a nadie. No hay enemigos acá, el inversionista no es un enemigo, sino que cumpla su labor como tal, como inversionista, que haga su trabajo, que pague sus impuestos de acuerdo a las normas. ¿Por qué no? Y así, hasta el último proletariado también tiene su ley de trabajo, que cumpla y que cobre su salario. Y todos empezamos a empujar este gran país que se lo merece, tantas riquezas, debemos estar en mejor condición, pero realmente está siendo mal gobernado. ¿Y por qué hay una mala gobernación? Porque hay una constitución que lo permite. Entonces, ya pues hay que atacar lo que está mal. ¿Y de dónde empieza? Desde la constitución, pasando por todos esos malos políticos que deben ser procesados en su momento. Ahora, Tulio, sabemos que ya está próximo a tener esta campaña, estás recorriendo, visitando diferentes sectores, Lima Este, que es el bastión principalmente donde es el auge de los que van a votar por ti, porque teniendo entendido, estás en los mercados, estás en las organizaciones populares,
estás en las instituciones, en las asociaciones. ¿Cuál es la crisis más apremiante que has podido recoger en el marco de toda esta visita como tu campaña proselitista, como candidato al Congreso de la República que vienes haciendo en esta zona Lima Este? Mire, he encontrado estos puntos importantes. Titulación, ¿no? Al margen que también es la vacuna, ¿no? Que es urgente. Trabajo, la gente dice, trabajo, señor. Titulación, vacuna, educación, esos 4 pilares que realmente piden a gritos, ¿no? Y por eso en mi proyecto está pues potenciar COFOPRI para llegar a titular a todos los rincones del Perú. ¿Por qué no? Ahora COFOPRI, ahora dirán con qué dinero. Sí, efectivamente, en el Estado no hay mucho y presupuesto no alcanza para COFOPRI para que pueda cumplir su labor, pero COFOPRI puede crear sus recursos propios, hay que darle facultades porque hay inmensidad de zonas donde están títulos globales, como donde hay, por decir, 1000 viviendas, pero está en un solo título. Entonces, independización, ¿quién lo va a hacer? Ya es informal porque todo es casa. Entonces, entrar COFOPRI, titular y cobrar por eso, ¿no? La gente está llana a pagar. Quieren pagar, pero como no tiene esas facultades, no puede llegar. Hay que darle esa facultad de llegar, se beneficia tanto el poblador, dejando un pago, y COFOPRI con eso capitaliza y sigue avanzando. Y donde no hay capacidad de pago de poblador como asentamientos humanos, COFOPRI lo va a hacer gratuito, porque para eso nació. Pero donde pueden pagar, que lo hagan, y también que se titulen, ¿por qué no? Que se independicen. Hay edificios que han hecho con mucho esfuerzo, tienen 5 pisos, pero no están independizados los pisos. Ahí está COFOPRI para que lo independice inmediatamente mediante un pago. Entonces, ahí para crear recursos propios y avanzar, ¿no? Avanzar en la titulación, y así para que tengan sus, por decir, sus servicios básicos. En la educación, como sabemos de la necesidad, sabemos como emprendedor, nosotros hacemos mucho con poco, potenciar esos colegios industriales para que esos alumnos salgan ya con un título técnico al término de la secundaria y ingresen, ¿no?, al trabajo, ya sea en la vía privada, en la vía pública, como emprendedor, generar economía, porque también de esos técnicos se va a salir para hacer grandes obras. En el Perú no hemos avanzado nada en infraestructura, en obra, canalizaciones de río, enrocamientos, pistas, anillos viales, represas, hidroeléctricos, hay mucho que hacer, ¿no? Pero ahí está la mano de obra ahí, durmiendo, sin técnica. Viene Odebrecht, trae sus técnicos, acá mismo busca algunos técnicos del extranjero, hace las obras, elevando a 10, 15 veces su valor, ¿no? Y los políticos tenemos aplaudiendo eso y nosotros perjudicándonos cada vez. Aquí está la mano de obra, aquí están nuestros técnicos, hay que educarlos, hay que encaminarlos, hay que dar facilidad a nuestros emprendedores para que ellos generen empresa y abran más puestos de trabajo. Sí se puede, pero tienen que llegar hombres que aman a este país y generen leyes para que esto se desarrolle y se haga realidad. No estamos hablando cosas imposibles, no estamos hablando diciendo de que el Estado va a poner todo, porque muchos políticos dicen, no, el Estado, todo lo ve el Estado. ¿Y de dónde sale esa plata? Hay que generar economía. Y nosotros peruanos sí sabemos generar, somos hombres de trabajo, 1000 oficios. Hay que invertir más en educación, en técnica, en inversión interna. Hay que endeudarnos, aunque sea, pero internamente, no hay que mirar endeudarnos externamente, porque aquí hay que producir, hay que hacer medios de producción, donde nos va a devolver con ganancias. Una represa va a irrigar miles de hectáreas, ¿no? Y esa represa vale como para crianza de peces, piscicultura, nivel en cantidad. Puede servir para hacer una hidroeléctrica, puede para el turismo. Entonces, varios usos para el consumo humano, para valorizaciones, inmensos bosques. Eso da valor agregado, eso es generar economía, eso viene el turismo, generamos divisas. Pero no se está haciendo, estamos durmiendo en nuestros laureles, dejando que estos grandes gobernantes hagan de las suyas y nosotros mirando de afuera y creando cada vez más crisis y más crisis económica. Y esta pandemia, pues, ha desnudado todo, cómo actúan. Ahí está. No tenemos salud, no tenemos educación, estamos en una crisis total. Y con esto, que está para rato con esta pandemia, aún más se va a ver esta crisis.
pero hay que empezar, ¿no? Nosotros, los peruanos, hemos pasado varias crisis, varios golpes. Tenemos en la época del Niño, terremotos, huaicos, pero ahí estamos, sobreviviendo y trabajando, con un apoyo estatal, con un apoyo del mismo pueblo, reactivar todas nuestras economías. Yo sé que vamos a salir adelante. Ahora, la inquietud que es muy importante de los ambulantes, de los trabajadores, de los comerciantes, que es un tema pues que viene de larga historia, una gran trayectoria, y que muchos gobernantes locales tal vez no han podido dar una solución exacta en el tema ambulatorio. Hay un proyecto especialmente respecto a Tulio Gilbonio como candidato al Congreso, ha hablado con los comerciantes, ha hablado con los ambulantes. ¿Qué es lo que ha regido y qué es lo que has propuesto en caso que tú seas congresista? Porque ese es un tema latente que se vive no solamente en Santa Clara, Huaycán, Vitarte, sino todo Lima Este. Mire, el ambulante es un hombre emprendedor. Muchos emprendedores hoy que son exitosos han pasado por la vía del ambulante, ¿no? Y es un crimen quitarle su producto, su pequeño capital de trabajo, porque con ello mantiene su familia. ¿Cómo es posible Por que eso, vengan? Tulio, a eso iba. O sea, ¿de qué manera piensa dar pues una estabilidad, por ejemplo, sin actuar como muchas veces se quiere combatir al ambulante? Se quiere ordenar al ambulante, pero hay que quitarle su hay que quitarle su mercadería, hay que decomisarlo, hay enfrentamientos, se rompen la cabeza, pelean y a las finales terminan agredidos, tanto ambulante contra los fiscalizadores o personales serenados. O sea, ¿cómo evitar todo esto, Tulio Gilbonio? Sí, ¿Hay un proyecto, hay claro, un plan específico al respecto? Sí, una ley donde se prohíbe a la autoridad decomisar el producto del ambulante. Lo que puede hacer es una autoridad poner su letrero prohibido ambulantes y lo tendrá que retirar, o retirarlo, ¿no? Puede usar la fuerza para retirarlo donde diga prohibido ambulantes, pero no decomisarle el producto, porque ese es un crimen. Es como quitarle el sueldo a un operario, como quitarle los alimentos a un alimentista. Entonces, no se puede actuar de esa manera, pero sí, señor, acá está prohibido, se retira. Usen la fuerza para retirarlo, pero no decomisarles su capital de trabajo. Ese es quitarle el pan de la boca. Entonces, hay que ordenar. Y sí, yo voy a luchar por una ley del ambulante que se debe respetar. Pero también el ambulante va a tener sus reglas donde debe respetar, porque hay zonas donde puede hacerlo y donde no. Pero ese es un tema municipal. O sea, quiere decir que esto es paralelo a que, por ejemplo, la municipalidad hay un proyecto, hay una gerencia de comercialización que se dedica pues a ordenar a los ambulantes a través de un documento en la cual indica que esa persona está autorizado para vender una esquina y también para ordenarse. Es decir, ¿cuál sería el enlace entre congresista y esa ley en lo que respecta a decretos municipales? Mire, la ley es superior a las ordenanzas municipales. Si sale una ley congresal de respeto al ambulante, los municipios van a tener que ordenar de acuerdo a esa ley sus normas. Así es, porque es una ley superior. Es decir, ya está prohibido decomisarle, pero sí, tiene que adecuarse. O sea, dentro de sus normas va a tener que decir, se respeta el capital del ambulante, se le puede retirar. Tiene que usar como referencia porque esa tiene ley. que tener referencia, Tulio, que también existen pues las mafias que cobran cupos, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Que también respaldan a los ambulantes, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas, está claro la propuesta que estás visualizando en el marco de toda esta campaña que se está llevando a cabo. Con una ley del ambulante, si va a respetar la autoridad, habiendo mafias, tampoco pueden hacer, porque hay una ley, ¿no?, de protección, y si hay mafias que quieren, a pesar de eso, habiendo una ley que le protege, actuar, ya está en un delito, ¿no? Esas mafias van a ser procesadas judicialmente. Así es que lo que se quiere es que no quitarle al hombre de trabajo, porque se está creando un trabajo, un ambulante se está creando un trabajo, y van y le quitan su capitalcito de trabajo, pues es un crimen. Eso es, aquí o en cualquier parte del mundo es un crimen. Así es que hay que respetar al hombre que trabaja.
Bueno, evidentemente, Tulio, estamos ya llegando a la parte final. Nos quedan escasamente ya 3 minutos y creo que es propicio para que tú también puedas expresarte con amplia libertad a miles de oyentes, miles de televidentes, seguidores que están pues recibiendo propuestas de candidatos, así como el tuyo, así también de otros candidatos que vienen a ofrecer en el tiempo de campaña. Por eso qué importantes son las propuestas muy certeras, propuestas muy simples y concretas que llega a entender a la población cómo se va a manejar y cómo lo vas a hacer. Ese es el problema que muchos prometen y no saben cómo lo van a hacer y de qué manera lo van a cumplir, y eso a la final termina siendo pues una mentira más para la población por parte de los candidatos. Entonces te dejo en amplia libertad para que tú converses con la población, con los televidentes y con todos los que en estos momentos están en este programa viéndonos. Bueno, lo que yo estoy proponiendo, todo tiene asidero legal y está dentro del marco de la posibilidad. Así es que yo no estoy promoviendo humo a la población. Estoy proponiendo lo que sí se puede hacer, como también se puede hacer la ley de creación del distrito Huaycán y del distrito Huachipa, que van a ser 2 polos de desarrollo de Lima Este. Así es que yo tengo mis compromisos, sé que puedo dar alcance, pidiendo apoyo a las demás bancadas que existan y que estén a favor de estas normas que van a beneficiar a miles de peruanos. ¿Por qué no? Yo creo que van a subir. Por eso este 11 de abril hay una gran opción que es RUNA, Renacimiento Unido Nacional. Marque el hombrecito para presidente y otro hombrecito para Congreso seguido y escribe el número 3 y así estarás apoyando a Tulio Gilbonio, que será tu voz en el Congreso. Pueblo y representante unido, yo sé que sobresaldrán estos pueblos, mejorarán en su economía. Estoy seguro de ello. Estamos asumiendo muchos postulantes al Congreso cansados de estos políticos tradicionales. Yo soy uno de ellos. Si estoy cansado de ellos, estoy yendo justamente para no caer en estos mismos actos de estos políticos tradicionales. Estoy yendo por mi país, a servir a mi patria. De eso estoy seguro. Ustedes, su responsabilidad este 11 de abril es dar la talla de elegir a quienes le van a representar o quienes le van a representar a ustedes. Hay una gama de candidatos. Bien, acá hay uno de ellos también, Tulio Gilbonio. Gracias. Decidan bien este 11 de abril. Gracias. Amigo televidente, de esta manera llegamos a la parte final de Hágase Justicia, emisión de hoy sábado 3 de abril del año 2021. Gracias por su sintonía y gracias también por escuchar propuestas como el candidato al Congreso de la República, Tulio Gilbonio, por Partido Runa, y va con el número 3. Todo está en la decisión de ustedes, analicen y luego pues sepan elegir este 11 de abril. Recordándoles siempre, para terminar, en nombre de todos ustedes, recordándoles que si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, simplemente trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes, hasta el próximo sábado, Dios mediante.